Quizás has invertido hace poco en Bitcoin cuando la moneda estaba a cerca de 50.000 euros y ahora estás mirando con preocupación cómo tu inversión parece que se ha hundido en el desagüe de la burbuja de Bitcoin. ¿Has perdido realmente dinero? Si te interesa conocer qué va a pasar con tu inversión, quédate en este vídeo porque te lo explico ahora mismo. Creo que existe un miedo generalizado por parte de los gobiernos y de los poderes económicos a que Bitcoin llegue a realmente triunfar y a convertirse en un activo valorado por todo el mundo y como una auténtica reserva de valor. Y se está intentando por todos los medios posibles ponerle las máximas zancadillas desde todo, de cualquier manera que se pueda imaginar. Para poderte explicar lo que creo que está pasando ahora mismo en el mercado de criptomonedas y en Bitcoin en particular, necesito explicarte brevemente cómo está estructurado este mercado. Ya sabes que Bitcoin se tiene en diferentes billeteras y las billeteras son anónimas, no se sabe quién es el propietario de esa billetera, pero la inmensa mayoría de las billeteras tienen muy pocos Bitcoins. Para que te hagas una idea, aproximadamente el 2% de las cuentas de Bitcoin controlan el 95% de todos los Bitcoins que hay. Y esto podría ser algo peligroso porque está el Bitcoin concentrado en muy pocas manos y por lo tanto esas manos podrían modificar el mercado a su antojo. Pero la realidad es que no es tan sencillo. La forma tradicional para definir y organizar, digamos, los tamaños de poseedores de Bitcoin se hace haciendo una analogía con animales marinos, de forma que se habla de las ballenas como los grandes poseedores y de los langostinos o los camarones como los pequeñitos, los que tienen menos de un Bitcoin, ¿no? Las grandes ballenas tienen 5.000 Bitcoins o más. Entonces ahora lo que ocurre en el mercado es que tenemos pocas ballenas que controlan mucha cantidad de bitcoins. Dentro de estas ballenas, algunas pueden ser personas particulares, otras son empresas, como ya conocemos el caso de Tesla, por ejemplo, que ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin, o MicroStrategy, que continuamente está comprando y que tiene una cantidad muy importante de Bitcoins en su portafolio. Ahora mismo se estima que hay aproximadamente más de 2.000 compañías que guardan o que poseen más de 1.000 Bitcoins cada una de ellas. Es decir, tenemos empresas que cada vez están comprando más cantidad de Bitcoin. Recordemos que Bitcoin es un bien escaso. Solo puede haber por su propio diseño 21 millones de Bitcoins y hasta la fecha se han producido 18.700.000 más o menos. Esto quiere decir que no hay tantos Bitcoins como los que se quieran comprar. Ante una escasez de la oferta, lo que ocurre es que cuando aumenta la demanda, el precio sube, ¿vale? Entonces hay gente que piensa que realmente que existan ballenas en este mercado es muy peligroso porque pueden mover y manipular el mercado en un sentido o en otro. Pensemos, por ejemplo, en Elon Musk comprando 1.500 millones de dólares en Bitcoin, hizo subir mucho el mercado. Pero ya se procuró él bastante de que cuando vendió el 10% de todo lo que había comprado, el mercado no cayera drásticamente. ¿Por qué? Pensemos que estos grandes inversores tienen mucho interés en que el mercado no caiga porque perderían su propia inversión. Necesitan tener a quien poderle vender sus activos en el caso de que quieran deshacerse de ellos. Y si el mercado cae de precio, no lo podrían hacer. Por eso, el hecho de que haya grandes tenedores de Bitcoin no es ningún problema y además tampoco es algo exclusivo de Bitcoin. Si pensamos en cualquier otro mercado, cualquier empresa, por ejemplo, que tenga accionistas, pues es bastante normal que haya en grandes empresas que haya un accionista que a lo mejor controla el 5, el 10 o el 15% de todas las acciones. Y lo que decida ese accionista, pues evidentemente tiene mucho peso, porque luego hay 1 millón de pequeños accionistas que tienen el resto de acciones, pero hay una sola persona que controla muchos. Eso no es nada negativo en principio. Pero además lo que sí que estamos viendo es que se está tratando de hacer cada vez más una acumulación de Bitcoins por aquellos que más Bitcoin tienen. Y lo que sí pueden hacer es crear miedo en el mercado para propiciar
que los precios bajen y al bajar ellos ponerse a comprar más. Y simplemente voy a traer aquí un ejemplo de una dirección de Bitcoin que tiene unos cuantos Bitcoins, como podéis ver. Como sabes, las direcciones de las billeteras de Bitcoin son públicas, es decir, que cualquiera puede meterse en un explorador de Bitcoin y ver cómo cualquier billetera y poder hacer una trazabilidad total de todos los movimientos que ha tenido esa billetera desde que se abrió hasta el momento actual. Tanto lo que ha entrado como lo que ha salido, a qué precio ha comprado y ha vendido. Bueno, nos metemos en esta billetera que he cogido, donde ahora mismo tiene 115.000 bitcoins. Es una de las ballenas, ¿vale? Las que tienen una gran cantidad de bitcoins. El valor de esta billetera ahora mismo es de $4.000. Esta billetera, para que veáis, en esta gráfica podemos ver tanto cuando en la línea azul es cuántos bitcoins tiene y la línea roja el valor en dólares de todos los bitcoins que posee. Entonces fijaos cómo la billetera esta empezó en febrero. Podemos ver aquí arriba la fecha, el balance en bitcoins, cuántos bitcoins tiene y el balance en dólares, ¿vale? Al mover el cursor se mueven los datos, pero veis que esta billetera empieza aquí con $3 el 10 de febrero del 2019 y compra céntimos de bitcoin. Empieza a comprar y acumular bitcoins, aquí ya tiene 10.000 bitcoins que valen $37.000 en aquel momento y sigue acumulando poco a poco bitcoins. Veis que hay puntos en los que compra más, como aquí, y luego también hay algún momento en el que vende algunos, como en este momento que baja un poquito, el momento en que baja la curva. Por ejemplo, aquí tenía 35.000 bitcoins y a continuación pasa a tener, la siguiente, a ver si lo puedo mover bien, pasa a tener 32.000, ¿vale? Dependiendo del valor que tenga bitcoin en cada momento, pues ese es el valor total de la cuenta. Fijaos lo que ha hecho esta ballena. En estos últimos momentos lo único que ha hecho ha sido ir comprando cada vez más bitcoins. Aquí ha vendido grandísimamente, justo cuando el valor del bitcoin empezaba a subir. ¿Veis? En enero de este año, 2001, es cuando estamos hablando de el 31 de enero, es cuando vende una gran cantidad de bitcoins y su cartera, por lo tanto, baja de precio también. Pero, ¿qué es lo que hace después? Empieza a comprar y vuelve a comprar, aquí vende unos poquitos y empieza a comprar aquí cuando el precio del bitcoin ha ido bajando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta ballena? Aprovechar las situaciones de mercado para vender cuando está caro y comprar cuando está barato. Y de hecho, si miramos aquí alguna de las últimas transacciones, pues podemos ver, por ejemplo, lo que os decía, como el 4 de mayo, cuando Bitcoin está a $55.000, vende 1.500 Bitcoins, el día 6 de mayo vende otros 1.500 a $56.900 cada uno, pero luego el día 9 de mayo vende otros 3.000 y a partir de aquí empieza a comprar con el Bitcoin ya más barato, ¿veis? Está comprando 1.800 Bitcoins, 1.300 Bitcoins, con Bitcoin a 41, ha vendido a 50 y tantos, compra a 41. ¿Qué es lo que consigue de esta manera? Acumular más Bitcoins. En el mercado cripto, estos movimientos del mercado, cuando el mercado está creciendo, se llaman bull run o corrida de toros, y cuando el mercado está cayendo se llama osos, ¿no? El mercado de osos, ¿no? Y lo que estamos viendo en estos momentos, estamos en un mercado en caída, no es un mercado alcista en este mismo instante, pero yo creo que vamos a ver una subida en breve de Bitcoin y de todas las criptomonedas, porque lo que ha ocurrido simplemente es una estrategia de los grandes tenedores de Bitcoin para echar a los pequeños, a la gente que había entrado recientemente, motivada por el gran crecimiento que ha tenido Bitcoin en estos últimos meses y que se han asustado al ver que el mercado caía. Han dicho, a ver si voy a perder todo lo que he invertido, pues mejor me salgo antes de que esto desaparezca totalmente. Cuando han salido, ¿qué han hecho las ballenas? Comprar todo ese Bitcoin que estaba disponible. Recordemos, Bitcoin no hay gran cantidad disponible. Y con esto termino, es un punto importante que nos habla de la seguridad que puede tener Bitcoin de cara al futuro. El hecho de que haya grandes poseedores de Bitcoin, grandes cuentas, lo único que hace es darle todavía más seguridad, porque esa gente que tiene unas inversiones tan grandes, empresas o particulares, no van a querer de ninguna manera que eso se pierda. Y pensad que si ellos quisieran capitalizar todo eso y convertirlo de repente, esos miles de millones de dólares,
en dólares, por ejemplo, no podrían porque no hay un mercado que pueda absorberlo de golpe tanto. Entonces, realmente el problema no está en que haya mucha gente, o sea, el riesgo no es que haya mucha gente que posea muchos bitcoins. El riesgo es si esa gente fueran capaces de controlar las validaciones de bitcoin. Es decir, lo que es la red de blockchain, si pudieran controlar más del 50% de la red, entonces sí, porque podrían falsificar básicamente bitcoin. Podrían hacer como hacen los gobiernos o los bancos centrales de imprimir más bitcoins de los que hay, o de duplicar las operaciones para hacer aparecer como más cantidad de bitcoins cuando realmente no lo existe. Eso que hoy están haciendo los bancos centrales, de darle a la máquina a hacer dinero para que haya mayor liquidez en el mercado, lo podrían hacer si controlaran la operación de minería. Pero eso no lo hacen las grandes ballenas. Las grandes ballenas lo único que son es tenedores, poseedores de bitcoin. Y en ese sentido le dan estabilidad al sistema. Por lo tanto, pensemos qué es lo que está ocurriendo. Mercado con muchísimo miedo a la inflación que se va a producir por esta pérdida de valor de la moneda, y los grandes capitales buscando refugio. ¿Dónde lo están encontrando? En Bitcoin. Y están engañando a los pequeños poseedores de Bitcoin para que vendan sus Bitcoins y ellos puedan acumular cada vez más Bitcoins y por lo tanto tener una situación de mayor solidez y de seguridad en este mercado. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos asustar. Pensad que hay mucha gente que ha invertido ya en Bitcoin, pero todavía es minoritario. Se habla de que hay 70 millones de cuentas de Bitcoin más o menos en todo el mundo. Esto todavía tiene que expandirse muchísimo más. Pensad simplemente con que se duplicara el número de cuentas de Bitcoin. En vez de 70 millones hubiera 140, que comparado con el total de la población mundial sigue siendo una ridiculez. Y pensad qué va a pasar cuando grandes empresas que hoy todavía no han invertido en Bitcoin empiecen a hacerlo. Y os voy a dejar ya con un pensamiento un poco disruptivo para que lo reflexionéis. ¿Qué pasará cuando los propios estados decidan salvaguardar el propio dinero del Estado en Bitcoin? Cuando dejen de discutir y de tratar de hundir a Bitcoin y se den cuenta de que no pueden y decidan que mejor que pelear contra él es aliarse con él, y empiecen a ver que el mejor refugio para los activos de los gobiernos, de los estados, es el Bitcoin. ¿Qué pasará cuando Estados Unidos invierta en Bitcoin? O Francia, o Inglaterra, o Alemania, o grandes países. ¿Podéis imaginar lo que puede suponer eso en un mercado en el que solamente hay 21 millones de unidades de Bitcoin? ¿Te imaginas lo que te va a suponer eso a ti si eres capaz de disponer, aunque solo sea de un Bitcoin? Pues con esta reflexión te dejo. Y si este vídeo te ha interesado, pues ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para que te salgan avisos de nuevos vídeos que yo pueda hacer. Y tú y yo, como siempre, te deseo todo lo mejor y nos vemos en un próximo vídeo.